El viaje de Aldous Huxley y su visión oscura. En 1932, un escritor británico llamado Aldous Huxley publicó una novela que cambiaría para siempre la forma en que vemos el futuro. Ese libro era Un mundo feliz, una distopía que no hablaba de tiranía brutal ni de represión violenta, sino de algo mucho más sutil y peligroso, el control a través del placer. Huxley no era un profeta cualquiera. Era un intelectual brillante, un observador agudo de la sociedad que veía cómo la tecnología y el consumismo comenzaban a transformar la civilización. Lo que le aterraba no era la posibilidad de que nos esclavizaran con dolor, sino que nos hiciéramos esclavos voluntarios de nuestros propios deseos. Décadas después, en una carta de 1958, Huxley expresaría sus verdaderas preocupaciones sobre hacia dónde se dirigía el mundo. Sus advertencias resonarían con una precisión inquietante, como si hubiera visto el futuro que hoy vivimos. Este es el viaje de su pensamiento y la verdad incómoda que intentó transmitirnos. Capítulo 1. Aldous Huxley, el hombre que vio el futuro. En los años 30 del siglo XX, mientras el mundo se debatía entre guerras, depresiones y conflictos ideológicos, un escritor británico, de aspecto frágil y mirada penetrante, se sentaba en su escritorio a reflexionar sobre el futuro de la humanidad. Su nombre era Aldous Leonard Huxley, y lo que estaba a punto de escribir cambiaría para siempre la forma en que entendemos el peligro que acecha a las sociedades modernas. Aldous Huxley nació en 1894 en una familia de intelectuales británicos de gran renombre. Sus abuelos fueron científicos y escritores, sus padres educadores y pensadores. Desde pequeño, Huxley fue expuesto a un mundo de ideas, de debate constante, de cuestionamiento permanente. Pero la vida no le daría un camino fácil. A los 16 años, contrajo una enfermedad ocular que lo dejó casi ciego durante varios años. Muchos habrían visto esto como el fin de sus ambiciones, pero Huxley lo vio como una oportunidad para mirar hacia adentro, para desarrollar su mente de maneras que otros no podían imaginar. Durante sus años de ceguera relativa, Huxley se sumergió en la lectura, en la filosofía, en la historia y en la ciencia. Aprendió a ver con los ojos de la mente, de una manera que pocos seres humanos logran. Cuando finalmente recuperó suficiente visión para continuar con su vida, ya no era el mismo joven. Era un observador agudo, un pensador crítico, un hombre que había aprendido a ver más allá de lo obvio. En los años 20, Huxley se convirtió en uno de los intelectuales más destacados de Londres. Escribía novelas, ensayos, poesía, viajaba por el mundo, observando cómo se organizaban las sociedades. Visitó América y quedó fascinado por su energía, su optimismo, pero también por algo que lo perturbaba profundamente: la obsesión por el confort, por el placer, por la distracción constante. Lo que Huxley observaba en los Estados Unidos de los años 20 y 30 le parecía un experimento social sin precedente. Aquí había una sociedad que había logrado algo que ninguna otra en la historia había conseguido la capacidad de producir abundancia material para las masas. No era solo para la élite, sino para millones de personas ordinarias. Había automóviles y cines. Había comodidades que antes eran impensables. Pero Huxley veía algo más profundo. Mientras otros celebraban estos avances como signos de progreso, él se hacía preguntas incómodas. ¿Qué sucede cuando las personas tienen acceso ilimitado al placer? ¿Qué ocurre con su capacidad de pensar críticamente? ¿Qué pasa con su libertad real cuando están constantemente distraídos? ¿Puede una sociedad mantener su libertad política si sus ciudadanos están demasiado cómodos, demasiado entretenidos, demasiado satisfechos para cuestionarse nada? En 1932, Huxley publicó la novela que lo haría inmortal, Un mundo feliz. Esta no era una novela de aventuras o romance. Era una advertencia, una visión del futuro que le parecía probable en sus páginas. Huxley imaginaba una sociedad futura donde los gobiernos no necesitaban represión violenta para controlar a la población, no necesitaban campos de concentración. En cambio, controlaban a través del placer. En el mundo de Huxley, las personas eran condicionadas desde el nacimiento para amar su servidumbre. Se les daba una droga llamada soma que las hacía sentir bien, que las tranquilizaba,
que las mantenía en un estado de satisfacción perpetua. Se les proporcionaba entretenimiento constante y consumo sin límites. La gente era feliz, o al menos creía serlo. Pero habían perdido algo fundamental en la capacidad de pensar por sí mismos, de cuestionar, de rebelarse, de ser verdaderamente humanos. Lo revolucionario de la visión de Huxley era que no describía una distopía donde la gente era miserable. Describía una donde eran felices, pero de una manera superficial, controlada, manipulada. Era más peligrosa que la represión abierta, porque la gente no se daba cuenta de que estaba siendo controlada. Creían que eran libres porque nadie les estaba diciendo qué hacer, pero sus deseos, sus preferencias, sus necesidades habían sido moldeadas de tal manera que sus elecciones, libres, servían exactamente a los intereses del sistema. Huxley no era un pesimista por naturaleza, pero era un realista. Había visto cómo la tecnología se desarrollaba, cómo los gobiernos aprendían nuevas formas de influir en las masas, cómo el comercio descubría que podía vender no solo productos, sino estilos de vida e identidades. Entendía que el futuro no sería uno donde los tanques patrullaban las calles, sino uno donde la gente estaría tan ocupada persiguiendo placeres que no tendría tiempo ni energía para pensar en libertad política real. Lo que hizo a Huxley único fue que no solo escribió una novela de ficción, pasó el resto de su vida reflexionando sobre estas ideas, escribiendo ensayos, advirtiendo a quien quisiera escuchar sobre los peligros que veía en el horizonte. Viajó a América nuevamente en los años 50, y lo que vio lo confirmó en sus peores temores. La sociedad de consumo estaba desarrollándose exactamente como había imaginado. En sus últimos años, Huxley se volvió aún más explícito sobre sus advertencias. Escribió ensayos donde explicaba que el control a través del placer era más efectivo que el control a través del dolor. Habló sobre cómo la propaganda, la publicidad y el entretenimiento podían ser utilizados para manipular a las masas de maneras que ellas ni siquiera reconocerían. Advirtió sobre el peligro de que las personas renunciaran voluntariamente a su libertad a cambio de comodidad y distracción. Aldous Huxley murió en 1963, el mismo día que asesinaron a John F. Kennedy. Un detalle que pasó desapercibido para la mayoría del mundo. Pero su legado perduraría. Su visión del futuro no era un pronóstico de ciencia ficción sin fundamento. Era una advertencia basada en una observación profunda de las tendencias de su tiempo, una comprensión aguda de la naturaleza humana y una capacidad extraordinaria para ver hacia dónde conducían esas tendencias. Hoy, vivimos en un mundo que se parece cada vez más al que Huxley imaginó. Tenemos acceso a entretenimiento infinito en nuestros bolsillos. Tenemos redes sociales diseñadas específicamente para mantenernos enganchados, para manipular nuestras emociones, para hacernos sentir constantemente satisfechos, pero nunca realmente felices. Tenemos una cultura de consumo que nos dice que la solución a todos nuestros problemas es comprar algo nuevo, buscar el siguiente placer. La pregunta que Huxley nos dejó es simple. ¿Estamos viviendo en el mundo que él imaginó? Y si es así, ¿qué significa eso para nuestra libertad, para nuestra humanidad, para nuestro futuro? Capítulo 2. A un mundo feliz. La distopía del placer infinito. Imagina por un momento que despiertas en una sociedad donde nadie sufre, donde cada momento de tu vida está diseñado para maximizar tu felicidad. No hay dolor, no hay conflicto, no hay incertidumbre. Suena como el paraíso, ¿verdad? Pero es precisamente esta ilusión la que Aldous Huxley exploró en su novela más perturbadora aún, Un mundo feliz, publicada en 1932. Esta obra de ciencia ficción no es simplemente una historia de entretenimiento. Es una advertencia profunda sobre los peligros de sacrificar nuestra libertad en el altar del placer, y lo más inquietante es que Huxley no imaginaba un futuro lejano y absurdo. Describía una posibilidad completamente plausible, una que se acerca cada vez más a nuestra realidad contemporánea. En el mundo de Huxley, la humanidad ha logrado lo que siempre deseó, la eliminación del sufrimiento. Pero el precio de esta utopía es incalculable. Desde el mismo momento en que nacemos en esta sociedad somos programados, no es una programación física violenta, sino algo mucho más sutil y efectivo. Es una programación del deseo,
del placer, de nuestras preferencias más íntimas. Los ciudadanos de este mundo son creados en laboratorios, genéticamente diseñados para pertenecer a una casta específica. Desde su nacimiento, son acondicionados mediante técnicas de hipnopedia, una forma de aprendizaje durante el sueño, donde se les inculcan los valores de la sociedad. Se les enseña a amar su posición social, a desear exactamente lo que la sociedad quiere que deseen. Y nada más, el sistema de castas en un mundo feliz es tan refinado que la gente no se rebela contra él no porque sea forzada, sino porque ha sido programada para amarlo. Los alfas creen que su posición es natural y merecida. Los epsilons han sido deliberadamente limitados intelectualmente para que no puedan ni imaginar algo diferente. Es un sistema de control perfecto porque nadie se da cuenta de que está siendo controlado. Pero la verdadera genialidad del sistema de Huxley radica en cómo mantiene a la población satisfecha. No es a través de la represión violenta, es a través del placer. Existe una droga llamada soma, que los ciudadanos consumen regularmente. Esta droga no causa adicción física, pero crea una dependencia psicológica absoluta. Cuando alguien se siente triste o confundido, simplemente toma soma y todos sus problemas desaparecen en una nube de euforia. Además del soma, la sociedad proporciona entretenimiento constante. Existen películas sensoriales que estimulan todos los sentidos, creando experiencias de placer intenso que absorben completamente la atención. Hay sexo casual sin compromiso emocional. Hay música, diversión y una cultura que celebra el hedonismo. Lo que hace que la visión de Huxley sea tan aterradora no es la represión, sino la ausencia de ella. No hay libros prohibidos porque nadie quiere leer libros verdaderos. No hay pensamiento crítico porque nadie lo desea. No hay religión porque ha sido reemplazada por un culto al estado y al placer. No hay arte significativo porque el arte que existe está diseñado únicamente para entretener. Cuando un personaje, Bernard Marx, cuestiona tímidamente el sistema, es visto no como un revolucionario, sino como alguien enfermo, alguien con un problema. La sociedad no lo persigue violentamente, simplemente lo trata como a un paciente que necesita ayuda. Eventualmente, es exiliado, no a una prisión, sino a una isla donde puede vivir en relativa libertad. Pero incluso esta libertad es una forma de control. El personaje de John, el salvaje, es quien verdaderamente encarna la tragedia de este mundo. Criado fuera de la sociedad civilizada, John se horroriza al ser expuesto a la cultura de un mundo feliz. Él ha leído a Shakespeare, ha experimentado emociones verdaderas, ha conocido la tristeza. Cuando intenta comunicar su visión a otros, cuando intenta despertar a la gente a la realidad de su esclavitud, se encuentra completamente solo. Lo más perturbador es que la gente no lo entiende. No porque sean tontos, sino porque su capacidad de entendimiento ha sido moldeada por el sistema. Han sido educados para no poder pensar en términos de libertad verdadera, de propósito existencial. Cuando John les ofrece la posibilidad de sentir dolor, de experimentar la tragedia, de vivir vidas significativas, ellos rechazan su oferta. Prefieren el soma. Prefieren el entretenimiento vacío. Y aquí es donde la advertencia de Huxley se vuelve particularmente relevante para nosotros, porque Huxley no estaba describiendo un futuro en el que la gente sería forzada a ser feliz. Estaba describiendo un futuro en el que la gente elegiría voluntariamente la esclavitud porque le proporcionaría placer. Un futuro en el que la represión sería innecesaria porque la gente estaría tan distraída, tan entretenida, tan satisfecha con gratificaciones superficiales que nunca se cuestionaría el sistema que la controla. El mundo de un mundo feliz es una distopía del placer infinito. Es un placer que carece de significado. Es una felicidad que no está basada en el logro, en el crecimiento personal o en la contribución a algo mayor que uno mismo. Es una felicidad sintética. Huxley entendía algo fundamental sobre la naturaleza humana, que no podemos ser verdaderamente felices sin la posibilidad de ser infelices, que el significado surge del contraste, del desafío, que una vida sin dolor es también una vida sin alegría verdadera. En un mundo feliz,
La gente está feliz, pero no está viva. Están satisfechos, pero no están realizados. Están conectados con la máquina social, pero desconectados de sí mismos de manera auténtica. Esta es la advertencia que Huxley nos legó. No es sobre un futuro en el que seremos oprimidos. Es una advertencia sobre un futuro en el que seremos seducidos por sistemas que nos aman demasiado, que nos cuidan demasiado bien, que satisfacen cada uno de nuestros deseos hasta el punto en que perdemos la capacidad y la voluntad de desear algo más profundo, algo más verdadero, algo más humano. Capítulo 3a. La profecía se cumple. Como vivimos la advertencia hoy. Cuando Huxley escribió su novela distópica, imaginó un futuro donde la humanidad sería esclavizada no por la represión brutal, sino por el placer. Lo fascinante es que no estaba simplemente especulando sobre posibilidades abstractas, estaba observando tendencias reales en su época, amplificándolas. Lo que resulta verdaderamente perturbador es que, si Huxley pudiera ver nuestro mundo actual, probablemente reconocería que su profecía no solo se ha cumplido, sino que ha sido superada por la realidad. Vivimos en una época donde la tecnología ha hecho posible algo que antes era impensable, a la distribución ilimitada de placer instantáneo. Existían fricción y límites naturales. Hoy, esos límites han desaparecido casi completamente. En tu bolsillo llevas un dispositivo que contiene más entretenimiento del que una persona podría consumir en 100 vidas. Es accesible con un toque, disponible 24 horas al día. Consideremos cómo esto se manifiesta en la vida cotidiana de millones de personas. Imagina a un adolescente en cualquier ciudad del mundo. Se despierta y lo primero que hace es revisar su teléfono. Las redes sociales lo esperan con un flujo infinito de contenido diseñado para mantenerlo enganchado. Cada scroll es una pequeña dosis de dopamina. Cada notificación, una promesa de validación social. Los algoritmos que controlan lo que ve han sido perfeccionados por ingenieros cuyo único objetivo es maximizar el tiempo que pasa mirando la pantalla. No es accidental que sea tan adictivo. Este adolescente va a la escuela, pero su mente está en otro lugar. Mientras el profesor habla, él está pensando en cuántos likes recibió su último post. Después, elige pasar horas consumiendo videos, jugando en línea. El placer es constante, accesible y requiere cero esfuerzo. Pero aquí es donde la profecía de Huxley se vuelve verdaderamente clara. Este adolescente no se siente oprimido, no siente que está siendo controlado. Al contrario, se siente libre y, sin embargo, sin que se dé cuenta, está siendo moldeado. Su capacidad de atención se está fragmentando, su habilidad para enfrentar la frustración se está atrofiando, su sentido de propósito y significado se está erosionando lentamente. Lo más insidioso es que esta dinámica no se limita a los adolescentes. Se ha infiltrado en cada aspecto de la sociedad adulta. Considera al trabajador de oficina, que dedica una cantidad significativa de su tiempo a revisar redes sociales. La productividad disminuye, pero el placer constante lo mantiene contento. Considera al padre que está absorto en su teléfono. Considera a la persona que se va a dormir tarde por su serie favorita. En cada caso, estamos viendo la profecía de Huxley en acción. Las personas no están siendo forzadas a conformarse. Están siendo seducidas. Y lo más ingenioso del sistema es que mientras estamos siendo seducidos, creemos que estamos tomando nuestras propias decisiones. Nadie nos dice que no podemos leer un libro. Simplemente, el placer alternativo es tan fácil de acceder que elegimos eso en su lugar. Pero hay más en Huxley. No solo hablaba del entretenimiento, hablaba de la medicación del malestar emocional. En su novela, la droga soma era el mecanismo de control perfecto porque eliminaba cualquier razón para cuestionar el sistema. Hoy, hemos reemplazado soma con una variedad de mecanismos. Algunos son literalmente farmacéuticos. El uso de antidepresivos y ansiolíticos se ha disparado. Es notable que mientras más acceso tenemos a placer instantáneo, más necesitamos medicamentos para manejar la ansiedad y la depresión. Es como si la profecía de Huxley hubiera predicho exactamente esta paradoja. Otros mecanismos son más sutiles. La compra compulsiva, el consumo de comida ultraprocesada, el sexo casual,
facilitado por aplicaciones. Cada uno de estos es un pequeño soma, una pequeña forma de evitar el malestar que surge cuando nos enfrentamos a la realidad de nuestras vidas. Y aquí está lo verdaderamente preocupante. Mientras estamos siendo seducidos por el placer, estamos perdiendo las cosas que realmente importan. La capacidad de estar aburrido, que es donde surge la creatividad, la capacidad de enfrentar la frustración, que es donde surge el crecimiento, la capacidad de estar solos con nuestros pensamientos, que es donde surge la reflexión. Estamos sacrificando las cosas que nos hacen verdaderamente humanos en el altar del placer instantáneo. Huxley entendía algo fundamental, que el significado no viene del placer, viene de la lucha, del crecimiento, de la superación de desafíos, viene de las relaciones profundas, viene del trabajo que importa. Pero si estamos constantemente distraídos por el placer, nunca tenemos la oportunidad de buscar estas cosas. Lo que hace que la profecía de Huxley sea tan perturbadora es que no es una distopía que podamos culpar a un tirano malvado. Es una distopía que hemos construido nosotros mismos, elección a elección. Y es una distopía en la que la mayoría de nosotros somos cómplices voluntarios. Las empresas no nos están forzando a usarlas, simplemente están ofreciendo lo que queremos. Pero aquí está la verdad incómoda. Si Huxley estaba en lo correcto, la pregunta que debemos hacernos no es cómo escapar de este sistema. La pregunta es si realmente queremos escapar, porque escapar requeriría algo que hemos perdido, la voluntad de resistir el placer en favor de algo más significativo. Requeriría la capacidad de decir no a las cosas que nos hacen sentir bien en el momento, sino a cosas que nos impiden vivir vidas verdaderamente significativas. La profecía de Huxley se ha cumplido, pero su cumplimiento no fue inevitable, y su continuación tampoco lo es. Pero para cambiar el curso, primero debemos reconocer en qué punto estamos. Debemos ver claramente cómo el placer nos está moldeando, y debemos decidir si queremos algo diferente. Conclusión: recuperando nuestra libertad en un mundo de placer. La pregunta que Huxley nos dejó hace décadas sigue resonando hoy. ¿Podemos recuperar nuestra libertad en un mundo diseñado para atraparnos en el placer? La respuesta no es rechazar la felicidad. Se trata de ser consciente, de reconocer cuando estamos eligiendo libremente y cuando somos manipulados, de entender que el verdadero placer viene acompañado de propósito y crecimiento. Huxley nos advirtió para despertarnos. Cada vez que decidimos apagar el teléfono, que elegimos la conversación profunda sobre el entretenimiento vacío, que buscamos el conocimiento antes que la distracción, estamos recuperando esa libertad. El futuro no está escrito. Todavía tenemos el poder de elegir. Si este mensaje te resonó, te invito a que te suscribas al canal para más análisis profundos sobre filosofía y sociedad. Cuéntame en los comentarios cómo crees que podemos resistir a esta cultura del placer infinito. Y no te pierdas nuestro próximo video sobre cómo los antiguos filósofos ya advertían sobre esto.